fenómeno cinematográfico, quizás porque nuestra historia de cine es muy pequeña también y tiene poco peso, no tiene influencia cultural fuerte. El cine es percibido por el pueblo, por la sociedad civil, como dicen ahora, y por las autoridades como un mero entretenimiento, ¿no? Pero sabemos todos, y así lo perciben en otras culturas, que el cine es un fenómeno cultural que tiene no solamente un peso comercial, que tiene muy fuerte, un peso industrial, sino que también pues toca las fibras de la cultura humana, ¿no? Por decir a los ministros de cultura de Francia, como por ejemplo Lang, el famoso Lang, tienen una cultura cinematográfica. Tú les preguntas sobre cine y saben, ¿no? Entonces no ha habido un interés, no se ha situado al cine como un fenómeno cultural. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta es dificilísima. La respuesta merece $10 millones. Claro, porque respuesta con solución. Un poco lo que decías, nos decías fuera de cámara, que hay dos niveles, ¿no? Claro. Sí, siempre hay dos niveles. O atacas por arriba o atacas por abajo. Una posibilidad, la más interesante en general, es la de atacar por abajo, a nivel de la sociedad civil. Es decir, convencer a la gente que esto es importante. ¿Ya? Que no solamente Schwarzenegger es el cine, sino que es un complejo mucho más complicado. Convencer al magisterio, convencer al sindicato. A los sindicatos, ¿no? Pero los sindicatos son, como decías tú, economicistas. Los sindicatos tienen posturas ideológicas, incluso de izquierda, etcétera, pero al final de cuentas lo que ellos pelean son más sueltos. Ni siquiera quieren que el gobierno, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, revise sus cualidades, sus características, que les hagan examen. No hay una masa intocable, y más bien hay que luchar por los sueldos. La otra posibilidad es tocar arriba, que a veces funciona en el Perú, ¿no? Tener contactos, ¿no? Tocar puertas, el compadrazgo, qué sé yo, tengo un amigo en el ministerio, y ahí de repente se abre una lucecita, y por ese lado podría abrirse un gran debate nacional y de repente incorporarse la educación cinematográfica en el sistema educativo. Concretamente no veo otras posibilidades. Dentro de nuestro gremio también hay limitaciones con respecto a esa mirada, ¿no? Se ve el cine más como un medio de chamba, de trabajo, producir, pero se olvida un poco este asunto fundamental, social, cultural, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y entonces creo que desde aquí yo diría a los compañeros de la Unión de Cineastas del Perú que tomen conciencia también de esa necesidad de defender el cine como cultura, ¿no? Y hacer una campaña masiva es, digamos, que todos nosotros como miembros del gremio, digamos, propagandizando, tomando conciencia de la necesidad de elevar poner el nivel que le corresponde, no elevar, poner el nivel que le corresponde a la cultura cinematográfica. Además, eso revierte también en la producción, porque ya no va a aceptar un público inculto, no va a aceptar pues tantas películas que se han hecho así al champazo, ¿no? Entonces, como retroalimentando también el asunto, obliga también al cineasta también a tener mucho más cuidado en la producción de sus obras, ¿no? Sí, me acuerdo de un incidente en una de mis clases. Se hablaba de la pornografía, y entonces
lo que generalmente han hecho las buenas conciencias morales de todos los países para luchar contra la pornografía ha sido prohibirla o darle ciertos horarios o qué sé yo. Y a pesar de eso, la pornografía siempre ha sido consumida, ¿no? Recuerdo hace años, cuando la sociedad no era tan permisiva, ¿no? Que había un tráfico de películas en Super 8, películas pornográficas en Super 8, me acuerdo, sí, y que gente más o menos educada vivía ese tráfico pirata de películas pornográficas. Siempre ha habido películas pornográficas, literatura pornográfica, etcétera, etcétera. Entonces, conversando con los alumnos, me decían, sí, hay que reprimir, hay que prohibir. Yo dije, no, la mejor arma sería para mí la educación cinematográfica, porque ahí viene el lado político de la educación cinematográfica. Es decir, como tú dices hace un momento, si el público está educado cinematográficamente, no va a aceptar cualquier película. Y la que no va a aceptar es la película pornográfica, porque la película pornográfica es un insulto al consumidor. Habría que hablar con Delgado de la PEC y decirle, las películas pornográficas son un insulto al consumidor, son una estafa, ¿no? Mientras Francis Ford Coppola estudia años su guión, ¿no es cierto? Y después busca locaciones, y después busca actores, y busca esto, y se raja y edita y todo, demora años. Estos desgraciados te hacen una película en 3 días. Claro, es una estafa. Una locación, una cama, 2 que se hacen el sexo salvajemente, ¿no? Sin ninguna gracia, y ahí tienes la película porno. Incluso le introducen material de archivo. No filman todo, sino tienen ahí una penetración de otra sesión y ¡pa! La meten ahí. Entonces, alguien que sabe de cine no puede soportar, pero ni 3 minutos. Se sale del cine. Es un insulto a su inteligencia. No estoy planteando la cosa en términos morales. No estoy en contra del erotismo, del sexo, nada. Estoy a favor. Claro. Pero no en esos términos de estafa. Es decir, el momento que la gente entienda, el pueblo entienda, la sociedad civil entienda, el magisterio entienda que una película porno es un instrumento político finalmente, y que con una educación cinematográfica tú la puedes combatir, habremos ganado. Claro, la lucha está un poco por el lado de la cultura, ¿no? Claro. Cómo mantener, crear, sostener y desarrollar una cultura propia que inevitablemente en estos tiempos va a incluir la cultura audiovisual. Es imposible no obviar la cultura audiovisual. Una de las fuerzas que tiene la cultura es que permite que la gente tenga mayor conciencia de qué cosa es lo que está pasando y quiénes son. Mientras no haya esa preocupación, hay una cosa importante, es imposible también, que nosotros podamos tener una posibilidad de cambiar algo. Mira, una cosa, en este momento la opinión pública se mueve mucho más a partir de los medios audiovisuales, televisión. Entonces, la educación audiovisual es importantísimo para que no nos den gato por liebre, no se engañen audiovisualmente, ¿no? ¿Cuántas noticias que es, aparte de que es basura, es manipulado, ¿no? Nos presentan una imagen, me dicen una voz en off, y esa voz en off te incita, o sea, te dirige, te orienta de lo que debes entender, ¿no? Le agradezco, por supuesto, a nuestro amigo René Weber por haber estado con nosotros hoy día y por habernos dado algunas ideas claras sobre la problemática de la educación audiovisual en nuestro país. Igualmente le agradezco, como siempre, a Ichi, y bueno, será hasta el próximo programa. Muchas gracias.